Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos, a todas al espacio Seminci y a este acto de presentación de un libro, Psicosis, de Alfred Hitchcock, Visiones y versiones. Es un acto organizado por el espacio Seminci y el Festival de Cortometrajes La Ciudad de Oro. Mi agradecimiento a Carmen Sánchez, que está por ahí, y a Isabel por la invitación, ¿no?, para presentar este acto y por haberlo organizado, evidentemente. Me acompañan en la mesa, la mini mesa, que grababa no es el tipo de despacho, que me acompaña Luis Martín Arias y Francisco Javier Andaluz, autores del libro, junto a Alberto Alsuera y Ricardo Rodríguez Jiménez, que no ha podido estar con nosotros. Un libro editado con esmero por la editorial Pan Dorado y que al finalizar el acto tenéis ahí ejemplares para poder adquirirlo y, en su caso, para que los autores lo firmen, si así queréis. Luis Martín Arias, como saben, ha sido profesor de Historia del Cine en los cursos de la Universidad de Valladolid. Lo sigue siendo del máster sobre cine, ¿no?, comunicación e industria audiovisual. Es fundador de la revista Trama y Fondo, en la que sigue formando como miembro del equipo científico de la misma. Le seguimos recordando muy gratamente por sus colaboraciones para la Filmoteca de la extinta Caja España. Entre sus libros, no voy a citar todos porque son unos cuantos, destacaría En los orígenes del cine o El cine de Clint Eastwood. En este momento se puede seguir su trabajo teórico en el canal de YouTube Análisis del Cine, que le recomiendo vivamente. Francisco Javier Andaluz fue fundador de la asociación Making Of, ha sido colaborador de la Seminci y ha organizado ciclos de películas, cine inédito o cool movies, en la sala de Caja España o en el cine Casa Blanca. Asimismo, ha participado en la producción de cortometrajes y en la edición de un programa dedicado al cine en Onda Verde. Javier y yo hemos sido amigos de Chema Henares, fotógrafo, cinéfilo, estadístico de correos, degustador de la vida en sus múltiples expresiones, fallecido no hace mucho tiempo y al que este libro está dedicado, ya que compartió con alguno de sus autores muchas horas interpretando Psycho y de las que guardo memoria indirecta por las muchas charlas que mantuve con él sobre esta cuestión y sobre otras muchas. De alguna manera su ausencia sigue siendo una presencia entre nosotros en el día, o ha sido. Psycho fue mal recibida por la crítica en su estreno en 1960, pero el público respondió yendo a verla y se convirtió en un éxito de taquilla. Con el tiempo es considerada por algunos filmólogos y espectadores como la película que más ha influido en la historia del cine. Hitchcock, en 1959, cuando elige la novela Psicosis de Robert Bloch para llevarla a la pantalla, quiere hacer algo nuevo. La película titulada Hitchcock, de Sacha Gervasi, glosa ese momento en una conversación hogareña entre Anthony Hopkins, Hitch, y Helen Mirren, su esposa. Joseph Stefano, el guionista de Psycho, lo ha expresado con bastante acierto. Psycho es importante no tanto por lo que es, sino por lo que no es. Le falta todo lo predecible de Hitchcock y sus personajes ya no son del tipo de Cary Grant o Grace Kelly, tal como se recoge en el arte de Alfred Hitchcock de Donald Scott. Hitchcock se lo confesó a Truffaut en la famosa conversación entre ambos. Lo que me decidió a hacer la película fue lo repentino del asesinato en la ducha, apareciendo así, bruscamente. Psicosis de Alfred Hitchcock, Visiones y versiones, el libro, reúne 4 textos, 4 ensayos que quieren analizar desde 4 perspectivas la película y donde se unan erudición y amenidad, curiosidad y esa capacidad de reexposición producida por un debate vivo y diría que permanente sobre la película. Basta seguir el seminario, las jornadas sobre psicosis de Martín Arias, alejadas, según palabras de Rodríguez Jiménez, de tópicos y banalidades,
y de las que surgen en buena parte este libro con sus 4 textos autónomos, pero que guardan una notable coherencia interna entre ellos. Alberto Alzuara, uno de los autores, lo hace desde la potencia del deseo, esa potencia del deseo que le hace a Marion, la heroína del Psycho, robar $40.000 con un objetivo muy determinado, o a Melen, en Los pájaros, a cometer un allanamiento declarado. Ricardo Rodríguez Jiménez efectuó una aproximación metacrítica a Psycho, es decir, mitocrítica a Psycho, es decir, desde la mitología clásica. ¿Se puede ver el cine de Hitchcock mitológicamente?, se pregunta el autor. La respuesta es afirmativa, sin duda alguna, puesto que toda creación artística y el cine, por tanto, tiene a la materia mítica, a los míticos, a los mitos, como el cimiento que los sustenta. El cine rescata los mitos del inconsciente humano y a la vez los reinventa. No estamos hablando de coincidencias o interpretaciones delirantes, comenta el autor, sino de una presencia explícita o implícita, deliberada o causal, casual. El ensayo de Rodríguez Jiménez se consagra a probar estas afirmaciones con notable éxito, en mi opinión. La misma película se ha convertido en un mito en sí mismo, creando escuela en la historia del cine en general y en el cine de terror en particular. Quizá por eso Gus Van Sant se permitió el capricho un tanto absurdo y fracasado, en mi opinión, de rodar Psycho de nuevo, copiándolo plano a plano. Aparentemente la película es casi la misma que la original, salvo mínimos e imprescindibles cambios. Pero como dice un amigo, la original tiene alma y la copia es solo celuloide. Francisco Javier Andaluz, aquí presente, aborda algunos hitos iconográficos de Psicosis. Como afirma el autor, si estamos ante una película redonda, es a causa de su estructura equilibrada, idónea para dotar de sentido a la historia. ¿Cómo lo consigue Hitchcock? En Psycho el cineasta alcanza a depurar una considerable cantidad de influencias culturales que consciente o inconscientemente enriquecen su universo. Esta es la propuesta de Javier Andaluz, la de desmenuzar esas influencias a través del análisis textual, apoyándose para eso en la iconografía mitológica, religiosa y profana. El número áureo, el ónfalos, lo fálico, el triángulo, el Angelus Novus de Klimt, su influencia en Walter Benjamin, la composición del Guernica de Picasso, pero también de las distintas representaciones de la Piedad o del Ecce Homo de Gregorio Fernández, algo muy cercano a nosotros, o del mundo pictórico de Edward Hopper. Proporciona un acercamiento muy diferente, puesto todo ello en relación con los fotogramas, planos y secuencia de Psycho. Basta un ejemplo: la elección de una versión pictórica de Susana y los ancianos para el cuadro que tapona el agujero por donde Norman mira a Marion, cuando ésta se aloja en el motel, no es casual. Como no lo es tampoco la elección de una casa tenebrosa, muy de Hooper, sobre una cuesta que aumenta su verticalidad en contraste con la horizontalidad de las habitaciones del motel. Son un marco de una gran potencia evocadora que pretende atraparnos y yo creo que lo consigue. Luis Martín Arias reflexiona en su texto sobre Psycho como obra de arte. Su ensayo se inicia con 2 preguntas. ¿Es Psycho una obra de arte? ¿Cómo podemos justificarlo? Martín Arias contestará estas preguntas desde la filosofía del arte, evitando el subjetivismo, el yo narcisista e intentando cierta objetividad valorativa y, por tanto, compartida, plural y abierta a la contraposición dialéctica. No entraremos en ello y dejaremos al autor que lo haga, si así lo considera. Para nuestro filmólogo, una película como Psycho es una morfología que forma parte del mundo. Lo que me recuerda a eso que dijo Borges en Una rosa amarilla, sobre la revelación que tuvo el poeta Giambattista Marino, que los altos y soberbios volúmenes que formaban en un ángulo de la sala una penumbra de oro no eran, como su vanidad soñó, un espejo del mundo, sino una cosa más agregada al mundo. La propuesta de Martín Arias es sugestiva. La obra de arte, la película analizada en este caso, alcanza la independencia respecto al sujeto, al creador de la misma, pero no respecto a los espectadores, de todos nosotros, ya que en sus múltiples y a veces contradictorias interpretaciones es donde la obra demuestra que es arte sustantivo, o dicho en términos más convencionales, que es una obra maestra.
Pero las conclusiones, provisionales de siempre, como dice el autor, y las respuestas a las preguntas iniciales se las dejamos a Maquinarias. Solo señala finalmente que 63 años después de su estreno seguimos viendo Seiko y seguimos hablando y escribiendo distintas visiones y versiones sobre la película, como reza el libro. La palabra respuesta. Pues muchas gracias, Gonzalo, por tus amables palabras y por lo bien que has presentado el libro. Yo creo que lo has resumido muy bien. Muchas gracias a la Seminci por ofrecernos este espacio maravilloso y a su director, José Luis Cienfuegos, que ha tenido la amabilidad de estar aquí presente. También a Mercedes de Miguel, directora del Máster de Cine de la Universidad de Valladolid, que está aquí presente, al máster al que se ha referido Gonzalo. A todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias por estar un día aquí oyéndonos. Yo siempre valoro mucho que se me escuche, ¿no? Como en casa nadie me escucha, valoro mucho que alguien me escuche y que esté aquí una tarde. Quiero decir que Ricardo vive en Las Palmas de Gran Canaria. O sea, el hecho de que no esté aquí ya ha intentado venir, tiene problemas con los vuelos y combinaciones de Madrid. Y Alberto Azuara vive en Valencia. O sea que no es que dos autores falten por desinterés, ni mucho menos. Ricardo es profesor de griego, por tanto todo lo que habla de los mitos y tal lo dice con fundamento, conoce muy bien la mitología griega y latina. Y Alberto Azuara es cineasta, ha hecho ya varias películas, varios largometrajes, aparte de artista y fotógrafo y profesor de Bellas Artes y demás. Bueno, efectivamente, yo la pregunta que me hago en mi capítulo es si Psycho, esto del título es importante, se discutió mucho el maquetador y el editor, porque en los demás sitios figura como psicosis, mantener psycho. Ya saben ustedes que se puede traducir ahora como psicópata, ¿no? Y porque en inglés psicosis es psicosis, ¿no? Se llamó psycho, que no significaba lo mismo esa palabra que significa ahora ni en inglés ni en español. Pero bueno, a esto le dedicamos 2 o 3 horas en la primera sesión de análisis, no. Y está en vídeo en mi canal, no me voy a extender más. Pero la pregunta es esa, si Psycho es obra de arte. Bueno, lo que es un producto cultural, hay que empezar por el principio, y por tanto, una elaboración cultural la debemos distinguir radicalmente de una elaboración científica. Esto es importante decirlo. ¿Por qué? Pues bueno, porque el teorema de Pitágoras, por ejemplo, es indiscutible. En el teorema de Pitágoras no hay libertad de expresión ni de opinión. Nadie puede decir estoy en contra del teorema de Pitágoras. ¿Se lo aprende o no se lo aprende? Su opinión aquí no pinta nada, y si todo fuera reducible a la ciencia, como algunos pretenden, pues no necesitaríamos eso tan latoso, la verdad que latoso y problemático como es la libertad de expresión o la libertad de opinión. Pero resulta que no, resulta que un producto cultural está abierto a versiones y visiones. Y eso es lo que es el libro. 4 versiones o visiones, a veces encontradas. Pues es lo que dice en un capítulo, uno se compadece con otro, claro, que chocan o que a veces se apoyan unas en otras o pueden dar una visión coordinada, digamos, de la película, pero no tienen por qué decir lo mismo ni por qué. Los productos culturales son así, y el que haya 4 versiones o visiones, y muchas más, por supuesto, pues eso ya nos está diciendo que este producto es importante en ese ámbito cultural. Ahora, si no es racional, en el sentido de que el teorema de Pitágoras es racional, tampoco es irracional, cuidado, porque la irracionalidad precisamente es algo que viene de las matemáticas. Fue un pitagórico el que se dio cuenta de que precisamente a partir del teorema de Pitágoras, la raíz cuadrada de 2, aparecían los números irracionales. Por cierto, que se cuenta que el propio Pitágoras lo tiró al mar para que no lo fuera diciendo por ahí, ¿no? Claro, ellos postulaban que los números lo explicaban todo, que la racionalidad científica lo explicaba todo, y de repente aparece un número irracional. Eso tampoco tiene que ver con el hecho cultural, creo yo, es otra racionalidad. Hay muchas racionalidades, pensamos que solo hay una. Hay muchas lógicas, muchas racionalidades, y la del mundo cultural es diferente y por tanto tiene que
plantearse en versiones y visiones que chocan entre sí, que se contraponen, que se contradicen a veces, pero eso no es malo. Ahora, eso sí, tiene que haber un campo de juego, es decir, si vamos a jugar al fútbol, vamos a jugar al fútbol. No me vale tampoco que cada uno diga lo que le parezca, una discusión de barra de bar, ¿no? No. O sea, si estoy jugando al fútbol, tú no puedes estar jugando a balonmano. Entonces hay que creer que lo que hemos hecho aquí, yo creo, porque todos, da hasta un poco de vergüenza decirlo, ¿no, Javier? Llevamos 4 años analizando la película. Con pandemia de por medio. Con la pandemia. Con la pandemia. En principio presencialmente en el Teatro Valladolid, en el Teatro Zorrilla, perdón, y luego online. Hay casi 70 horas grabadas de análisis de la película, que yo creo que es un hecho único en mi canal de YouTube, Análisis del Cine. Constancia, 70 horas grabadas. Y aún así, Javier la semana pasada ha pedido que haga otra sesión. Yo todavía, que no sé si no se debería exagerar, ¿no? Decimos que era un campo de juego en el que todos hemos participado, todos los autores, y a partir de ahí hay versiones y visiones, ¿eh? Tiene que haber un campo, porque si no, claro, donde hay un rigor, unas reglas, el fútbol se juega con unas reglas, se juega, uno puede ganar una vez, pero las reglas son comunes. Bueno, entonces Psicosis es un producto cultural porque admite visiones y versiones, como demuestra el libro, yo creo, ¿no? Ahora, ¿es una obra de arte? Claro, esa es la pregunta que yo me hago. Lo primero que tenemos que ver es fijarnos en la palabra arte. ¿Qué es arte? Y arte viene del griego tekné, y en latín ars artis es lo mismo, ars artis es lo mismo que tekné. Arte viene del latín ars artis, o sea, es técnica, el arte es técnica. Ante todo es técnica, es manejar una técnica. Y sin técnica, en mi opinión, no hay arte. Y esto nos llevaría a discusiones sobre el arte contemporáneo, ¿no? Donde a veces se pretende que alguien que no ha demostrado un dominio de la técnica es un artista. Incluso en el cine, ¿no? También empieza a pasar más, aunque es muy difícil hacer una película sin dominar un poquito la técnica. Pero bueno, saben que ha habido ahora una polémica en Dinamarca de un artista que se le encargó una obra que ha titulado Coge el dinero y corre, y es eso. Nada. Lo habrán oído los periódicos, ¿no? O sea, es llevar al extremo la ausencia de la técnica ninguna. ¿Qué justifica el arte? Bueno, lo que se dice, sus intenciones, o eso que se llama arte, ¿no? Sus intenciones, sus buenas intenciones, o lo que sea, ¿no? Sin técnica no hay arte, tiene que estar bien hecho. Ahora, con que esté bien hecho es suficiente, pues no, aquí dentro de la filosofía del arte que yo utilizo, ¿no? No, con que esté bien hecho no es suficiente, porque hay que distinguir entre arte adjetivo, esto ya lo hacía Platón, distinguía entre el arte meramente humano y el arte de las musas, llamaba él, el arte divino, arte de las musas. Luego ya se hizo en el idealismo alemán, en el Renacimiento, separando las bellas artes de las artesanías. Se distinguía entre arte, las dos cosas vienen de lo mismo, de la técnica. El artesano no es lo mismo que el artista, esto lo establece desde el siglo XVIII más o menos el romanticismo, todas las corrientes del idealismo. Y luego ya en el siglo XIX, pues esa clasificación entre artes liberales y artes serviles. Atención, serviles porque están al servicio de una finalidad. Yo hago algo al servicio de lo que sea, ¿no? Bueno, pues en esta tradición es en la que se inscribe esta filosofía del arte, que yo tomo de Gustavo Bueno en concreto, donde hay un arte adjetivo o servil al servicio de algo que tiene una finalidad. ¿Cuál es esa finalidad? Hombre, ganar dinero en primer lugar, ¿no? Ganar dinero. Todo el mundo cuando hace una película quiere ganar dinero. Reconfortarse psicológicamente, ser reconocido, tener éxito, difundir una ideología, servir de propaganda. Hay muchas finalidades, ¿no? Por eso el problema es que todo arte es adjetivo. Es decir, no sería totalmente iluso pensar que se puede hacer una película sin pretender alcanzar la fama, bueno, incluso sanarse psicológicamente, ¿no? Expresar ahí el autor sus conflictos psicológicos, una especie de psicoterapia del autor, o que el espectador va a ver una película sin una finalidad que es la de entretenerse, pasar el tiempo,
reconocerse y confirmarse ideológicamente. Muchas veces vamos al cine y eso es un rito de confirmación ideológica. Todo esto es inevitable que esté en una película. Por tanto, y bueno, en una película, en una novela, en un cuadro, en todo lo que llamamos todos los productos culturales que porque están bien hechos, no todos los productos culturales, en mi opinión, son arte, tienen que cumplir esa primera condición técnica, que estén bien hechos. Todos son adjetivos. Ahora bien, unas pocas películas logran superar esto, incluso a veces no de una forma consciente o explícita o intencional. El caso es que hay películas que logran sobreponerse a esto, sobrepasarlo, desbordarlo, por así decirlo, y entonces aparece ahí, ya lo ha anticipado Gonzalo, el arte sustantivo o poético. Que claro, la primera condición que tiene que cumplir, y aquí es donde vienen ya los problemas, aparecen los problemas, es que no tenga finalidad. Es decir, que vaya más allá de su finalidad. Es decir, que la película no sirva ni para propagar nada, aunque sea bueno, deseable, ni para moralizar, ni para educar, ni para entretener al público, atención, ni para entretenerle, entonces ya es una finalidad. Ni para hacerle mejor persona, ni para ninguna finalidad. Y esto lo dice Kant. El arte es la finalidad sin fin. De ahí viene esa famosa sentencia, digamos, del arte por el arte. El arte por el arte. Bueno, no es que sea muy exacta esa afirmación, pero viene a decir esto, ¿no? El arte sin finalidad ninguna. Porque si no estamos en el arte adjetivo, entonces, bueno, puede haber gente que diga, no, para mí solo hay arte adjetivo. El arte tiene que tener una finalidad y se debe de juzgar por su técnica y por la bondad de sus fines, ¿no? Ahora, ¿qué bondad en los fines hay en Psicosis cuando la escena más celebrada y la que está en el núcleo mismo de su actualización y de su permanencia es el asesinato de una mujer? Vamos a describirlo literalmente. El descuartizamiento, asesinato, acuchillamiento de una mujer en una bañera. Si utilizamos categorías como la belleza, la bondad o demás, ¿dónde está ahí? A ver, que alguien me lo explique, ¿no? Eso también me lo planteo yo en mi libro, porque yo no quiero partir para decir que Psicosis es una película que puede ser considerada obra de arte, sustantivo o poético, digamos, porque desde la belleza, desde la bondad o desde los fines apropiados, porque no lo es si nos fijamos en su núcleo, insisto, que es la escena de la ducha. Es otra cosa. El servicio del mal, por supuesto. No debe estar al servicio de nada, ni del bien ni del mal. Por eso la moral y el arte poético se llevan fatal. Son enemigos irreconciliables. Bueno, pues yo exploro ese camino, el del arte que sobrepasa la adjetividad, sobrepasa lo servil, sobrepasa el servir algo, a un fin, a una finalidad. Por supuesto, lo primero, esto vamos, es algo obvio, es que la película demuestre que es, porque claro, los fines se agotan en el tiempo enseguida, ¿no? Cambian los gobiernos, el gobierno que viene ya no tiene los mismos fines a lo mejor que el que había, cambian los patrones, el patronazgo. Al Greco lo patrocinaba la Iglesia Católica, ahora eso resulta absolutamente fuera de lugar. Es decir, el tiempo deshace todas estas buenas intenciones, finalidades de ahí, convierte a muchos productos ya en obsoletos. Luego, la primera condición es que el producto, la obra de arte, resista el paso del tiempo. Yo creo que Psicosis, pero no que lo resista como pieza del museo, sino que se siga viendo, proyectando. Ahora mismo no se puede proyectar Psicosis porque no se ceden los derechos de proyección, si se proyecta así legalmente o no, porque se está preparando un reestreno en todo el mundo. Un reestreno, ¿eh? Usted sabe que va a tener un éxito enorme, porque hace muchos años que no se reestrena en cines y demás. Se puede reestrenar, se pueden llenar los cines otra vez después de 63 años, es decir, sigue siendo actual.
no van a leerla 4 expertos por ahí, sigue siendo actual. Es algo que nos dice cosas a nosotros, a los de ahora y a los más jóvenes, y se supone que si tiene la suficiente solidez, pues seguirá así durante mucho tiempo. El Quijote, bueno, no hay mucha gente que lo lea, pero bueno, sigue diciendo cosas, ¿no? Se sigue leyendo, se sigue editando, sigue actualizando. Esa es la primera condición, pero claro, muchas veces no podemos esperar a que pase el tiempo, no vamos a tener la oportunidad de estar aquí 100 años. A ver, hay que buscar otras condiciones que son las que busco yo ahí y que son, pues bueno, desbordar el contexto, al autor, pero sobre todo el plantear al espectador que lo primero que tiene que sentir el espectador ante una obra de arte poético es extrañeza. Extrañeza. No lo digo yo, lo dice también Gustavo Bueno. Sentir extrañeza, misterio, ¿no? Ante eso, la interpretación que se haga, porque siempre lo que se trata es de interpretar, es lo que hacemos los 4 autores, interpretar la película, y construimos una versión de la película, de ahí el título. No son solo visiones, no es que cada uno veamos una cosa diferente, son versiones de la película, la versionamos. La película es igual, tiene los mismos fotogramas ahora que hace 63 años, pero bueno, recortados, ¿no? Pues ese es otro tema. Recortados por el formato panorámico. Pero salvo ese trocito que nos han recortado, mutilado, sigue teniendo lo mismo. Pero al verla, cada espectador construye una versión de la película. Bueno, cada espectador, por supuesto, que no vaya solo a pasar el tiempo. De cada espectador que acepte esta condición de que el cine no le va a servir ni para entretenerse ni para divertirse exclusivamente. Es decir, que no te diviertas y te entretengas, ni para confirmarte ideológicamente, ni nada de esto, ¿no? Cada espectador que admita esto y avance en la interpretación, digamos, que como decimos, una interpretación, pues está construyendo una versión de la película. Y esta versión, ¿cómo es? Cada uno puede decir lo que se le ocurra o lo que le parezca, ¿no? Aquí es donde está el problema, ¿no? Esta versión tiene que atender a la verdad. Y aquí es donde llegamos ya, y por esto acabo. No les quiero aburrir más con estas cuestiones. Tampoco les estoy contando el capítulo, ¿eh? O sea, con esto no se evitan leerlo ni mucho menos. Al asunto esencial, que es la verdad. El arte poético sustantivo nos tiene que decir una verdad o varias, porque verdad no hay una, muchas, pero verdad, verdad. ¿Y esto para qué sirve? Pues a lo mejor para nada. No sé si sirve para algo. Si sirve para algo ya sería algo servil, ¿no? No sirve para nada. O incluso puede ser contraproducente. Yo siempre lo digo, cuando empezamos a analizar una película, últimamente, ya con los años que tengo, advierto a los asistentes. Lo que lleguemos a analizar y lo que lleguemos a ver, si lo analizamos suficientemente bien, puede ser desagradable. Puede ser desagradable. Por ejemplo, una verdad con la que tratamos de no pensar mucho ni vivir, es que nos vamos a morir. Eso es una verdad desordenada. Y eso el arte lo tiene que estar diciendo continuamente y te lo tiene que estar diciendo. ¿Nos gusta que nos digan eso? Pues a lo mejor no. A lo mejor no, sobre todo los que vamos teniendo ya cierta edad. O sea, que esa verdad no tiene que ser ni agradable, no tiene que ser útil, ni práctica, ni agradable y tal, pero es la verdad. Y un mundo sin verdad es un mundo que se deshace. Y aquí es donde viene ya la cuestión fundamental. Tanto las ciencias, no entra aquí quien no sepa geometría, dijo Platón. Es el fundamento de la búsqueda de la verdad, la geometría, el teorema de Pitágoras, esto es a lo que me refería antes. Lo que pasa es que no basta solo con eso, porque las ciencias nos dan verdades muy parciales, muy limitadas, que no nos dicen tampoco cosas fundamentales para nuestra vida, pero es por donde se empieza, por buscar la verdad a través de la geometría, del orden geométrico, que está también en el arte, el orden geométrico, y a través de las artes. Las ciencias y las artes nos suministran verdades. ¿Para qué? Pues para que el mundo no desaparezca, porque claro, aquí hay otra metáfora de Platón. Vivimos en una caverna, conocerán todos ustedes la metáfora de la caverna platónica. Vivimos en un mundo de sombras y apariencias. Y ahí hay gente que está muy a gusto.
en Matrix, ¿no? Matrix, precisamente la película, tiene como principal referente esta metáfora platónica de la caverna. Recordemos que hay un personaje, Cifra, que incluso pide volver otra vez y dijo: he descubierto que la felicidad es vivir engañado, vivir en las sombras, vivir en las apariencias. Muy bien, por eso yo siempre advierto que el que quiera vivir en las sombras, que quiera vivir engañado, quiera vivir feliz en la caverna, en el fondo de la caverna, que no lea este libro, ni asista a sesiones de análisis del cine, ni busque en el cine algo más que entretenimiento o confirmación ideológica. Ahora, nos dice Platón, hay que salir de la caverna. No dice para qué, cuidado, no dice para qué. Es más, y advierte, luego cuando el que ha salido de la caverna vuelve, como se empeña en liberar a los esclavos, a los prisioneros, le matarán. Le matarán, advierte Platón, o sea, con mucho cuidado con eso. Ahora, todos estamos llamados a salir alguna vez de la caverna, o muchas, claro, con el arte, con las ciencias, para ver la verdad. ¿Qué ocurre con la verdad? Platón lo dice, que hace que los ojos nos duelan. Nada más, muchas gracias. Buenas tardes. Lo primero, agradecer al Espacio Silencio esta oportunidad de poder hablar aquí en un sitio tan idóneo para hablar de cine. Mejor lugar que este no se me ocurre. Y luego también lo siguiente a Gonzalo por su presentación, que ha marcado las pautas de lo que efectivamente es este trabajo colectivo. Aquí bueno, aparecemos finalmente 4 autores, pero podrían haber sido más. Simplemente, por distintas causas, somos los que finalmente hemos pasado a papel, digamos, pues estas visiones y versiones, que el libro ha surgido pues como un querer dejar un testimonio, una prueba de este trabajo, digamos, grupal, en el cual, partiendo de una gran generosidad, aunque está mal que yo lo diga, pero bueno, han surgido pues muchas ideas, pensamientos enriquecedores sin duda, y siempre partiendo de poder ofrecérselo a los demás, no importar que otra persona, un tercero pues aumentara, por así decirlo, una idea inicial propia. Es decir, esto con esto se ha conseguido pues un increscendo y que realmente pues adquiriera de poco a poco pues un volumen que sin duda ha redundado en el resultado final tanto del trabajo que no se ve como el de este libro. Y bueno, ya puestos a hablar un poco de mi participación, bueno, se me olvidaba también agradecer a la fila y la figura de Isabel, pues también su asesoramiento, un poco su empuje efectivamente para que hoy también pues hayamos acabado aquí, porque bueno, pues de todo se aprende y toda ayuda es bien recibida. Y como decía, bueno, al final yo me he especializado, por así decirlo, en un tipo de análisis extremo, arriesgado. La palabra que lo definiría es un poco el delirar, ¿no? Desde el delirio mismo, el acercarnos a ese punto, digamos, peligroso a nivel interpretativo, pero bueno, eso no quita para que en mi trabajo pues haya querido mantener unas pautas, una seriedad en cuanto a unas conclusiones finales en las cuales he querido llegar siempre tratando de argumentar suficientemente todo aquello que he ido acumulando, ¿no? en estas páginas. Se podría decir que, bueno, esto ha sido de menos a más. No pensaba que fuera a durar tanto mi apartado y al final, pues bueno, me he tenido que autolimitar, por así decirlo, ¿no? Y bueno, para, digamos, hacer un poco un ejemplo de esto que digo en cuanto a un análisis un poco, digamos, visceral, pero que
que bueno, puede servir de puente para llegar a otras conclusiones. Quiero poner como ejemplo pues algo que está hoy muy en boga con las redes sociales, y es algo que surgió en 2019 en el sitio web Reddit. Un tal Humanoid Mol 5 escribió un artículo que no ha vuelto a incorporar nada más, pero solamente con eso pues lo que expresó ahí dio muchas vueltas y sigue siendo causa de comidilla, ¿no?, dentro de los aficionados al cine y a las casuísticas, por así decirlo. El hecho es decir que Mary Poppins y el payaso Pennywise del libro de Stephen King y sucesivas películas basadas en este libro, Pennywise, pertenecen a la misma especie o que incluso son el mismo monstruo. Esto, a cualquiera que no esté al tanto de esto, pues le deja turnato, ¿no?, por así decirlo. ¿Y en qué se basa? Pues en unas similitudes que no dejan de ser pues casualidades, efectivamente. Voy a enumerarlas un poco, no quiero olvidarme así de ninguna, pues son chocantes. A todo esto, ¿a qué quiero llegar? Bueno, que tampoco tenemos por qué creer 100% que esto tenga que ser así. Podemos estar de acuerdo o no, pero abre un marco de acción, de pensamiento, que bueno, que está ahí, aunque solo sea como ejercicio intelectual, y bueno, que algo similar se puede utilizar para muchos otros prismas. Digamos que en mi libro, sobre todo, bueno, en mi apartado hay mucho de un proceso de deformación anamórfico de la imagen reflejada, ese forzamiento de algo que, digamos, que puede tener una verosimilitud, una realidad. No hay que olvidar que el cine es una apariencia de realidad, como dice Luis, y bueno, pues este es el caso. Voy a enumerarlo porque sirve un poco para ponernos en antecedentes de lo que es el tono de mi intervención, ¿no? Pues a lo mejor esto es demasiado bizarro, porque yo me atengo más a cuestiones, digamos, artísticas, obras de arte que relaciono, pero bueno, es una buena puesta en situación. Ambos seres, el payaso Pennywise y Mary Poppins, aparecen y desaparecen cada cierto tiempo. Mary Poppins cada 25 años y el payaso Pennywise cada 27. Ambos se alimentan de las emociones de los niños. Mary Poppins de la felicidad que ellos desprenden y el payaso Pennywise del miedo que él mismo produce. Quizá el hecho de que haya una película de Disney como Monsters Inc., una película de animación en la cual se expresa que la risa produce más energía que el llanto de los niños, sea una justificación para que el payaso Pennywise pues tarde más tiempo que Mary Poppins en poder aparecer, ¿no? Digamos que necesita más tiempo tiene que aparecer antes para poder alimentarse, no aguanta tanto tiempo sin esa energía vital. Ambos vuelven a visitar a los niños cuando estos son adultos. Se da la conciencia también de que estas personas ya adultas no recuerdan nada de lo que les ocurrió en su infancia. Para rizar el rizo, los padres de estos personajes en ningún momento se enteran de lo que pasa, ¿no? Esto puede parecer postmoderno, pero ya pasaba en la historia de Mary Poppins, que para nada se puede decir que son historias, digamos, de última jornada, porque estamos hablando de principios del siglo XX. ¿Qué más cosas podemos decir? Bueno, una cosa ya que es lo más interesante es que ambos, Mary Poppins y el payaso Pennywise, recuperan a un niño llamado Georgie, un juguete de papel perdido en una tormenta. En el caso del payaso Pennywise es un barco de papel, y en el caso de Mary Poppins es una cometa de papel. La cometa de papel flota en el aire y el barco de papel flota en el agua. Esto, vamos, es ya es lo más, por así decirlo, ¿no? Ambos,
estos personajes monstruosos, por así decirlo, grotescos, porque, bueno, a nadie se ocurriría pensar en Mary Poppins en un personaje grotesco, pero ya según vamos haciendo este emparejamiento, ya la cosa puede cambiar. Al final estamos hablando, por anticiparlo, efectivamente de una cuestión de moral. Es solamente la diferenciación que tiene que hacer un tercero para efectivamente diferenciar entre el bien y el mal. No es como una cuestión ética, donde hay una verdad que es la que ha defendido Luis, ¿no? En cuanto a una obra de arte. Pero otra cosa es la moral. Eso ya, pues bueno, es muy arbitrario, por así decirlo. Más cosas, ¿qué podemos decir? Sí, ambos cantan y bailan. El payaso Pennywise canta una canción que se llama Orange and Lemons, en el cual se hace referencia al viejo Londres, cuando Mary Poppins aparece en la primera película en 1910, en ese Londres, ¿no? Post-victoriano y post-edwardiano. Y ambos tienen también poderes. Algo muy inquietante es que ambos personajes, cuando salen reflejados en un espejo, ese reflejo tiene vida propia. Cuidado con Mary Poppins, cuidado con los niños. Yo ya dudaría en enseñarse esta película a los niños. Bueno, estoy tratando de ser un poco sarcástico, ¿eh? Bueno, ambos también pues usan vestimentas y gestos que pueden ser semejantes en cierta manera, ¿no? Y bueno, también, curiosamente, ambos personajes aman el circo. Todo esto pues sale entre la primera versión con Julie Andrews, el remake que luego se hizo en la última década del siglo XX, y luego también las películas de IT pues se han hecho 2 versiones. Entonces, entre el total de estas películas es de donde se han sacado todas estas interacciones. Entonces, pues, ¿qué podríamos comentar, ¿no? Aparte de estos seres? ¿Son seres cósmicos? ¿Acaso lovecraftianos? Pues nadie podría decir que no. Pero el caso es, desde el ámbito, digamos, religioso, podríamos decir que Mary Poppins y el payaso Pennywise se marcarían dentro de cierto predeterminismo que es propio más del protestantismo que del catolicismo. El catolicismo se acerca más a lo que sería la predestinación, con un destino que puede ser cambiado. Ahí, digamos, está la redención, está, digamos, la segunda oportunidad, por así decirlo, el perdonar los pecados. Bueno, esto es como un marco que también hay que tenerlo en cuenta en el análisis, ¿no? ¿Acaso Stephen King y los sucesivos directores de sus adaptaciones al cine de la novela It trataron de emular a la escritora originaria de las novelas de Mary Poppins o a las películas de Mary Poppins? Pues nadie puede afirmar ni una cosa ni otra. No hay ninguna prueba de ello. Pero bueno, podríamos decir que sí y no, ¿no? Sería un dilema cuántico, entonces. Estaríamos ante el gato de Schrödinger, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, pues eso ya como preámbulo a un poco hablar ya de lo que sería mi libro. Por ejemplo, yo también analizo películas entrelazándolas, pero son películas de Hitchcock. Traigo a colación El enemigo de las rubias, película muda, que fue la tercera película que realizó Hitchcock, pero la primera que se estrenó en salas comerciales, y en la cual ya digamos que empieza a notarse un estilo propio de lo que sería luego su lenguaje como cineasta, ¿no? Luego también Psicosis, por supuesto, y Frenesí, que aunque no es una obra maestra, sí que podemos decir que sería la última gran película de Hitchcock. Pues bueno, entre estas películas hay ciertos elementos que se repiten en las 3, o en 2 de ellas por lo menos, como muy importante el hecho geométrico, los triángulos siempre como algo amenazante. Por ejemplo, en El enemigo de las rubias de Lovecraft, pues el asesino, que se llama
se autodenomina El Vengador, aparece de Avenger escrito dentro de un triángulo, y bueno, y multitud de ejemplos que pongo en el libro, los triángulos que también aparecen en Psicosis, que es, digamos, el ámbito de la muerte. El conjunto, el complejo que forman ese edificio, la mansión Bates, ese sótano, más luego el motel abajo, sería como una pirámide, ¿no? Eso nos llevaría también al ámbito del egipcio, ¿no? De ese mundo tan ligado al más allá. Incluso la diferenciación entre el laberinto griego y el laberinto egipcio. El laberinto griego, acordémonos de Teseo y el Minotauro, el escapar del laberinto, con el héroe, por así decirlo. ¿Ser héroe qué es? Ser héroe significa aceptar un compromiso que supone un sacrificio personal, el perder algo, pero con la intención de ganar algo, ¿no? En ese asunto conseguir una ganancia, una vivencia enriquecedora, por así decirlo, ¿no? Y claro, en el laberinto griego, ¿qué se quiere? Se quiere retornar, salir del laberinto. No así del laberinto egipcio. En el laberinto egipcio lo que se pretende es no volver más allá, llegar al ámbito, al terreno de la muerte, de la experiencia que representa ese mundo del que no se quiere volver, y eso son las pirámides y por supuesto esa momia, que no es una momia egipcia, pero sería, pues bueno, está en un sótano, en la mansión. Eso sería la cámara mortuoria de una pirámide, ¿no? Esos pájaros que aparecen como seres, animales psicopompos que facilitan ese viaje al más allá, ese viaje sin retorno. Y bueno, pues, y en frenesí, pues igual, también aparecen triángulos que están siempre presentes cuando surge referencias al asesino o a los asesinados. Y bueno, ¿qué más ejemplos dentro de estas películas? Pues el tema de los frontones encima de las puertas, eso Hitchcock lo utiliza en muchas películas, también en Los pájaros, o el tema de analizar los círculos de crédito, donde se ve una metodología sistemática en Hitchcock, utilizando la tipografía, también otra vez los triángulos. Bueno, eso por un lado, pero quería centrarme también dentro del resto de análisis que yo hago en dos momentos clímax de Psicosis, como son, por un lado, la secuencia de la ducha, esos 57 segundos con 78 planos, o son al revés, no, son 78 planos. Hay más planos que segundos, sí, hay más planos que segundos, sí, efectivamente. Y bueno, la secuencia también del sótano. Digamos que son los momentos culminantes de las dos mitades las que podríamos dividir la película. Y bueno, en la secuencia de la ducha, ahí me intereso mucho por la proporcionalidad, utilizando para ello los cánones utilizados tanto en escultura como en arquitectura. Están desde el modelo de Praxíteles, pero bueno, centrándonos en los principales, estaría por un lado el hombre de Vitruvio, el primer tratado de arquitectura clásica que se conserva del siglo I a.C. Bueno, entre menos un siglo y un siglo, sí. Y bueno, ahí está el tema del hombre dentro del círculo, que luego conocemos por la versión que hace Leonardo da Vinci, que digamos que lo perfecciona, ¿no? Y ahí que tenemos pues el hombre con un círculo y un cuadrado, la cuadratura del círculo, tenemos el círculo que digamos tiene como centro el ombligo, y el cuadrado que tiene como centro la zona testicular del hombre representado, ¿no? Eso nos lleva pues a muchas cosas, ¿no? Ahí está, entre la relación del radio de ambas figuras geométricas, eso nos saca la proporción áurea, el número de Dios o el número de oro. Ahí hay pues
es geométrica pura, ¿no? Ahí nos lleva a unas consideraciones muy interesantes, ¿no? Pero ahí está también la alquimia que era lo de convertir los metales en oro, ¿no? Algo que, digamos, era un poder esotérico, oculto, pero eso nos lleva también más adelante, llegando al siglo XX, al modular de Le Corbusier. Ese otro modelo, digamos, también geométrico, pero también aritmético, no solamente guarda relación con el número de oro, sino que también ahí aparece la secuencia de Fibonacci. Si ya he explicado lo que era la proporción áurea, la secuencia de Fibonacci básicamente sería una serie que empieza por el 0 y el 1, y luego cada número siguiente sale de la suma de los dos números anteriores. Pues bueno, digamos que el modulor que tenemos es una figura, digamos, bastante esquemática. Se nos dice que mide un 86, que tiene un brazo levantado, que digamos es el brazo izquierdo, y bueno, tiene un ombligo que está a una altura de 1,13, y el doble de esa altura es esa mano levantada, 226 centímetros. Entonces yo lo que hago es plantearme de que en la secuencia de la ducha ese Norman Bates que ahí aparece prendiendo ese cuchillo, con esa angulación concreta, esa mano derecha levantada, pues podría ser, ¿por qué no?, ese modulor. Y bueno, aunque sean brazos distintos, nadie nos dice que el modulor está de frente, puede que esté de espaldas, entonces esa mano izquierda sería la mano derecha de Norman Bates. Y bueno, es muy interesante porque efectivamente la secuencia, lo que vemos es un cuchillo que se mueve desde esa posición, digamos, cenital hasta llegar a la altura del ombligo. Y yo lo que me baso es que si hay esa perfección estética que viene de lo geométrico, de lo matemático, y hay esa armonía, esa cadencia que tiene un ritmo intrínseco, y bueno, pues si eso nos remite a, digamos, cierta perfección, cierto virtuosismo técnico, pero también estético, no puede ser que aquello que nos interpela tanto, que nos llega tan hondo en esa secuencia de la ducha, sea porque de forma inconsciente hay algo ahí que nos apela a esas proporcionalidades de una forma no consciente, de la que no somos capaces de interpretar, pero que puede que esté ahí presente. Esa es, digamos, la teoría que lanzo y que bueno, me parece pues muy evocadora, que acabe, que por así decirlo, trato de llegar a lo alegórico, a lo metafórico, que es lo que tiene cabida dentro de una obra en la que nos estamos planteando de que tiene un nivel muy alto de interpretación y que tiene unos valores que están ahí, y que hay que partir siempre del hecho de que una obra de arte, cuanto más importante es, mayor número de interpretaciones posibles tiene. Y eso es lo que tenemos que esforzarnos. Incluso una interpretación puede hacer que nosotros u otra persona se sirva de ella para llegar a otra interpretación. Eso, el camino es infinito, se podría decir, ¿no? El otro momento, el del sótano, pues ahí, por ejemplo, a mí es que, bueno, yo veo esa secuencia parada justo cuando aparece en el sótano Norman Bates, partiendo otra vez el cuchillo, otra vez nuevamente esa angulación, y bueno, se para ahí por un momento, pues ahí, no sé por qué, eso me recuerda también, provocado por esa sombra que tiene detrás de él, como a un ángel con alas, y un ángel que brande un cuchillo, pues eso es el ángel de la muerte, de la tradición hebrea, judío-cristiana, pero es que eso me apela simplemente de una forma meramente terminológica con el ángel exterminador de Buñuel. Y claro, es que si vamos atando cabos, Jesús era un forofo, un fanático de Buñuel, y le tenía gran aprecio. Y de hecho son películas
que se produjeron casi en el tiempo, ¿no? Es muy interesante esto. Y bueno, claro, también ese lado, digamos, surrealista que tenía Hitchcock, que por supuesto está en Buñuel, y luego ese ángel, como digo, también me lleva a una, como bien ha dicho Gonzalo, a una obra, un pequeño dibujo de Paul Klee, que también luego me he enterado de que era uno de los artistas favoritos, de los artistas modernos de cabecera, por así decirlo, de Hitchcock. Yo conocía esa representación llamada Angelus Novus de Paul Klee, y directamente la asocié con él. Y es muy curioso porque luego, investigando sobre esa creación, pues ha habido críticos de arte que la han definido como que era una figura de alguien gritando, igual que hace el propio Norman Bates en ese momento de la película. También ha habido gente que ha dicho, no, pero no es una figura masculina, es una figura transvestida, es una mujer, con lo cual casa también con lo de Norman Bates. Vamos, de un momento, digamos, de delirio por mi parte, pues luego se han podido, digamos, por una serie de concatenaciones, pues asentar un poco más esa opinión inicial, ¿no? Por así decirlo, darle un poco más de validez. También esta obra coincide que en su momento le gustó tanto a Walter Benjamin, un filósofo judío alemán que lo pasó muy mal con el periodo de preguerras y la Segunda Guerra Mundial, y bueno, y habló mucho de esta obra, que le daba pie para hablar del ángel de la historia, como he dicho, una figura, digamos, de la tradición judío-cristiana. Y bueno, eso en cuanto a la secuencia esta de la ducha, que por último también asocio nada más y nada menos a la Guernica de Picasso, porque la Guernica de Picasso, los que se meten a estudiarlo un poco a fondo, reniegan de que realmente hable digamos, de lo que pasó en la villa de Guernica, para nada. José María Juan Ranz defendió en su momento que lo que ocurría es que Picasso estaba con una situación sentimental muy embrollada. Tenía a su mujer Olga Kuklova, la bailarina rusa, que no le quería dar el divorcio, que ya no tenía vida como pareja. En cambio, Marie-Thérèse había tenido su hija Maika con muchos problemas, que estuvo a punto de morir. Al mismo tiempo ya estaba con una nueva relación, como era con la fotógrafa Dora Maar, y bueno, se comenta que uno de sus amigos vio bocetos, trabajos previos de lo que iba a ser luego el Guernica, y exclamó Guernica, pensando que era el bombardeo de la villa vasca. Entonces, bueno, pues esto está ahí. Lo que pasa es que conviene más no beber un poco ese planteamiento digamos, ideológico de ese encargo que sí que le hizo la República de hacer alguna obra que tuviera relación con lo que estaba ocurriendo en España en ese momento para la exposición que se celebraba en París. Otra digamos, versión que hay del Guernica es la que hace Joseph Campbell en su saga de libros dedicadas a una nueva interpretación mitológica moderna desde un punto de vista más sugerente y, digamos, por así decirlo, creativo también, de las máscaras de Dios, en la cual defendía que lo que estamos viendo en el Guernica era una natividad, una puesta en escena de Belén. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Es un poco, siguiendo los planteamientos de Joseph Campbell, el tema del dentro y afuera, una representación de que, digamos, de derecha a izquierda hasta llegar adentro donde estaría el interior, ¿no? Un poco siguiendo el esquema de la adoración de Jesús o del Niño Dios de Rubens, que está en el Museo del Prado, que sigue ese punto de fuga, esa perspectiva, y bueno, donde si bien para Juan Ranz, digamos, por ejemplo, Ana Kuklova era la figura de la mujer con el niño en brazos, que podía ser Maika en un momento de desvanecimiento, cuando no se sabía si iba a morir o no,
Picasso era el toro, el caballo era Kuklova, la venena rusa. Estos personajes están con la lengua afilada, que era sinónimo de que estaban entre ellos discutiendo, y bueno, y luego los demás elementos. Ese pájaro, por cierto, no pensemos que es una paloma, la paloma vino años después. Eso es un cuervo que también los hay con plumaje blanco. Eso nos anticipa también psicosis, por así decirlo. Pero bueno, como he dicho, esto es lo que defendía Joan Ranz, por ejemplo. Pues en cambio Joseph Campbell, pues con la natividad, pues efectivamente la madre, el caballo y el toro, que representarían al unísono pues el buey y la mula, y luego los reyes magos que vienen a dar al niño, más pastores y demás. Y bueno, y eso es un poco esas dos interpretaciones. En cambio yo, pues que situó cierta trinidad de elementos, pero por supuesto esa bombilla, que de la misma manera que puede ser la estrella de Belén, que nos acerca hasta el pesebre, el portal, pero esa bombilla es la misma que tenemos en el sótano de la mansión Bates, que se mueve de un lado a otro, oscilando, removiéndonos ese mundo de sombras, de muerte. Luego la madre con el niño pues sería la momia momificada. Las dos mujeres que entrarían desde el lado más derecho de la composición serían las dos hermanas, tanto Marion como Laila. El toro sería Sam, haciendo una acción heroica, como hace salvando a Laila. Cualquiera podemos hacer una acción heroica. Él no es un héroe, como a lo mejor mucha gente defendería, porque realmente Sam no pierde nada en el proceso, no sacrifica nada, pero hace muy bien su papel, y en ese momento, porque es clave, bueno, y el resto de la película, que ahora sería muy largo explicar, el tema también de la potencia de Sam como personaje. Y bueno, el hombre muerto en el suelo de Guernica, pues luego ese Norman Bates, que ya ha sido sometido con el cuchillo caído en el suelo, recordando lo del Belén. Icónicamente se representa a San José con una vara florida, y hay que recordar que ese cuchillo en la empuñadura aparece en la flor, ese cuchillo. Esto es un poco para reflejar que no hay una interpretación única o más válida que las demás. Todas pueden ser posibles y todas enriquecen, por así decirlo, las conclusiones finales que cada cual quiera sacar. Siempre se pueden preferir unas u otras, pero el trabajo, digamos, está ahí, ¿no? Y bueno, ¿qué más elementos podemos tener? No sé si se me olvida alguno, no entrar. Y estos serían, por ejemplo, pues sí, yo creo que sí, que está representado. Ya he dicho lo de los cuervos, como ese ser psicopompo que está a medio camino en el Guernica, entre esa lámpara y la escena, digamos, primaria de la madre con el hijo, y una figura hipotéticamente paterna que no estaría, porque no hay un San José, hay un toro, porque claro, bueno, lo que no he comentado, por ejemplo, que también en la interpretación de Joan Ranz, el toro era Picasso y el caballo era Ana Kuklova, pero hasta el 2027 Picasso sacaba el toro y el caballo bailando en actitud amorosa. En cambio, desde ese año, cuando ya se torcieron las relaciones entre su mujer y Picasso, que no hubo divorcio porque no quiso dárselo Kuklova, y ella murió en el 55 de cáncer, pues luego a partir del 27, como digo, ya siempre cuando pinta un caballo y un toro siempre salen enzarzados, amistados, en actitud más belicosa que amorosa o cariñosa. Pues bueno, pues esto es un poco también lo que pasa en el sótano, si lo interpretamos desde un punto de vista, digamos, en referencia a la película. Sam está belicoso con quien tiene que estar, que es con Norman, con ese Norman que, bueno,
que realmente ahí está la madre, esta norma, ¿no? Y ese trabajo de los nombres tan afines, solamente separados por una sola letra, esa N, la letra final, la que decanta la balanza hacia un lado y hacia otro, ¿no? Y por último, aparte de estos momentos culminantes, por comentar también lo que me parece también muy válido es los descubrimientos que se hicieron a nivel iconográfico, tanto iconografía religiosa como profana, pero acercándonos a la religiosa y por supuesto está la mitológica, que realmente la mitología religiosa al final se basa en la mitología, digamos, más clásica. Pero bueno, si nos centramos en la mitología religiosa, eso nos lleva en esta película indefectiblemente a lo que es la imaginaría española barroca del siglo de oro. Pero atención, cuando decimos española casi nos podemos centrar, y no porque estemos en Valladolid, en la escuela castellana, porque está omnipresente Gregorio Fernández. Hay dos momentos básicos, que es pensar en la figura de la pasión y en la figura del Ecce Homo. En cuanto a la pasión, digamos que quien realmente la sacó a la palestra fue José Luis Montalvillo, que está aquí presente, aunque yo lo he recogido en el libro porque fue hallazgo suyo, y como yo me he centrado en la estética, aunque cosas que yo no he llegado a sacar, sí que he querido mencionar otros puntos estéticos, pido por supuesto permiso y tal, porque tenían que estar ahí. Pues bueno, la pasión, esa pasión inversa, porque es Norman Bates quien lleva a la madre muerta. Recordemos cuando la traslada desde la parte superior, cuando intuye que hay cierto peligro y que quiere tratar de desaparecer el cuerpo de la madre, lo baja abajo al mundo de la ultratumba, ese mundo igual representado con la ciénaga, ¿no? Ese paso del lado de lo terrenal a ese mundo de Hades, cuando nos metemos en lo pantanoso, en ese mundo oscuro, siniestro, pues bueno, está esa pasión que luego también se ven en películas como Topaz. Pues en esa película Topaz hay una representación, hay una piedad, que esa sí que es de derecho, porque tenemos ahí una mujer que sostiene una figura masculina que ha sido castigada en un interrogatorio por el régimen castrista, y bueno, eso se parece a la pasión de Miguel Ángel, pero es literalmente clavada a la pasión de Gregorio Fernández, que tenemos además ocasión de ver in situ si queremos, si nos place. Luego tenemos también el Ecce Homo. El Ecce Homo, cuando aparece, pues en la última parte de la película, cuando tenemos a Norman Bates en los calabozos, en esa ambientación tan austera, que recuerda casi a la forma de un Carpenter en orden, pues ese trascendentalismo que se ve en esa pureza de esas imágenes, pues ahí, cuando está Norman ahí calladito, con la mirada perdida y recogido con una manta, eso también es casi calcado al Ecce Homo de Gregorio Fernández, y eso lo vio José Luis Castellón, que me parece que está aquí presente, y bueno, eso también es un hallazgo felicísimo, ¿no? Porque es que es impresionante cuando se pueden comparar ambas imágenes. En el libro está ahí puesto, porque haciendo un inciso, este libro lo que ha tratado de reflejar en todo lo posible, pues todos nuestros requerimientos a nivel de gráfico, para poder ilustrar en ocasiones de forma de plano a plano, de fotograma a fotograma, pues estos momentos que sin duda, si no tienes un apoyo visual, pues se pueden perder un poco. Pues bueno, con esto concluyo mi argumentación, por así decirlo, de lo que viene siendo mi ensayo, y espero que les guste a todos los presentes si tienen ocasión de verlo. Gracias, Javier, y gracias también, Luis. Supongo que tendremos preguntas que hacer. Os invito a que toméis la palabra. Buenas tardes. Gracias por
explicarnos interpretaciones variadas de una gran obra maestra. Me gustaría preguntarle a Luis Martín Arias, dado que yo acudía a sus cursos de aprender a leer hace muchísimos años, y recuerdo mucho que él hablaba siempre, que a mí me era muy joven, hablaba siempre de la importancia que tenía la aparición de lo siniestro en el cine. Es decir, que tú, como en la vida misma, vamos, tienes una vida aparentemente más o menos cotidiana, habitual, pero de repente cuando menos te lo esperas aparece ese punto que es lo siniestro y que hace que de repente te des cuenta de que la vida es brutal, ¿no? Entonces me gustaría que hicieras tu propia interpretación, dado que efectivamente me ha recordado también cuando has hecho tu exposición a aquellas famosas palabras de Machado de tu verdad, no, la verdad, vente conmigo a buscarla, la tuya guárdatela. Entonces me gustaría que me contaras de alguna manera tú esa verdad que has encontrado en esta gran película, que es Psicosis, y en esa escena brutal de la ducha, y un poco lo que para ti representa esa película desde el punto de vista de esa verdad, que es lo que dices que realmente es lo más importante para que no sea solamente técnica, no sea solamente cosa material, buscar ideología, entretener. Me gustaría un poco que desarrollaras un poco más la idea. Bueno, no hablaría de una única verdad, hay verdades, ¿no? Pero efectivamente no son ni tuyas ni del otro, la verdad es objetiva en ese sentido, o bueno, o suprasubjetiva si se quiere, ¿no? O intersubjetiva. Bueno, la verdad en la escena de la ducha, la verdadera escena de la ducha, y eso yo creo que ya lo dije en la primera sesión de análisis de la película, y me lo ha recordado recientemente Javier, además, incluso gráficamente, es que la película no es un caso clínico. Claro que esto muchas veces lleva a equívocos, ¿no? Bueno, es que es la historia de una paranoia psico no sé qué, de una psicosis, de una esquizofrenia, eso no interesaría a nadie. Interesaría, bueno, a los estudiantes de psiquiatría, a los psiquiatras, o lo mismo decir, no, es que aquí Hitchcock refleja sus conflictos con su madre, que era muy posesiva, con su padre, o cuando están ahí la biografía, la despoto y demás, cosa que no lo he dicho, pero en el libro lo explico, es otra de las cosas que debe trascender la obra de arte poética, al autor y sus problemas. ¿Por qué? Porque si no, solo interesaría al autor o a su psicoanalista si le pagan, para que le escuche. Los problemas personales no interesan a quien lo sufre y poco más, ¿no? Y si fuera un caso clínico de una psicosis esquizofrénica o lo que fuera, pues interesaría eso a los psiquiatras y a los médicos y poco más. Pero resulta que no, que nos interesa a todos. Y todos disfrutamos de la escena de la ducha y todos nos atrae la escena de la ducha. Entonces, ¿qué verdad hay ahí? Que todos somos psicópatas. Todos somos psicópatas, claro, mayor, menor grado. ¿Qué hacemos luego con esa psicopatía? Bueno, eso ya son cuestiones las que no vamos a entrar, ¿eh? Pero esa es la gran verdad, de eso nos habla la película, es que una obra de arte que resiste 63 años y que nos interpela y que sigue siendo actual, es porque nos está diciendo algo que es, en cierta forma, algo que trasciende el tiempo, el lugar, y lo puede entender igual un chino que un libanés, que un español o que un colombiano. Y esa verdad es que todos somos psicópatas. Les dije que las verdades no tienen por qué ser agradables, ni reconfortantes, ni servirnos para nada. Y si usted, y eso Hitchcock además se encarga de explicitarlo muchas veces, ¿no? El espectador que disfruta precisamente de este tipo de escenas. Porque, vamos a ver, la película nos muestra con un movimiento de cámara, una entrada, como todos recordaremos, a través de una ventana, que es una puesta en escena, la representación misma del acto voyeurista, una de las cosas que está diciendo la película. Todos somos voyeuristas, todos gozamos con él. Pero bueno, eso solo es la primera verdad. Entramos en una habitación y observamos a Marion desnuda o semidesnuda después de hacer el amor, tumbada en la cama,
cortada por los barrotes de la cama, como luego va a ser cortada por las cuchilladas de podríamos incluso hacer un juego geométrico, que todo al final nos lleva a la geometría, como muy bien ha señalado Javier y como ya anticipé también. Lo que pasa es que una geometría distinta a la del teorema de Pitágoras, pero geometría. Bueno, pues resulta que luego quien mira por el agujero y observa a Marion semidesnuda en su habitación, esos planos equivalen a otros en los que vemos a Marion cuando llega a su casa tras decidir robar el dinero y salir de la oficina, que es la cuarta pared famosa. ¿Quién está mirando ahí? Bueno, ahí el espectador de cine ya asume que es la cámara la que le está ofreciendo ese momento voyeurista de ver a una mujer dentro de la habitación de su casa, porque la cuarta pared se ha hecho transparente. Eso han visto ustedes, que esto viene del teatro, ¿no? En el teatro es como que han quitado la cuarta pared, ¿no? Pues en el cine igual. ¿Quién está mirando ahí? Por supuesto el espectador. ¿Y qué está viendo? Está viendo planos americanos, escala de plano americano, o plano medio largo, a Marion con sujetador blanco en una habitación, en la que, por cierto, se ve una ducha al fondo, y cuando ella se mueve, su sombra se mete en un armario que es literalmente un ataúd. Entonces, está viendo a Marion en un encuadre, en una escala, en una posición exacta a como la va a ver luego Norman cuando mire por el agujero. Hay una rima, porque el arte tiene que ver con las rimas, lo poético tiene todo lo poético, por eso ahora podemos hablar de arte poético en el cine, porque hay rimas visuales, rimas geométricas, rimas de todo tipo, porque, bueno, una rima o digamos una contraposición rítmica, porque al final es ritmo, ¿no? Porque ahí, en vez de tener la ropa interior blanca, como la tenía en la primera escena en la que entramos con la cámara, ya la tiene negra. Y esa ropa interior negra es exactamente la misma que va a ver luego Norman mirando. Por tanto, ¿quién está mirando a través del agujero? ¿Quién está mirando aquí, en esa excelente imagen que ha sabido captar el maquetador, que lo ha alterado en la película? Y también, pues nosotros somos Norman. Esa es una verdad. Y gozamos de la escena de la ducha. Ahora, cuidado, al mismo tiempo nos compadecemos también de Marion, ¿no? Esto es lo que Aristóteles analiza, ¿no? El Phobos, su teoría de la catarsis, es decir, hay una proyección en Norman y gozamos con él, porque aquí hay que hablar de goce estético si se quiere, pero goce en la escena de la ducha, y al mismo tiempo una empatía, por así decirlo, con Marion. Sentimos Phobos, sentimos miedo, como dice Aristóteles, imaginándonos a nosotros que estamos en... De hecho, bueno, se ha dicho, y es verdad, que cuando uno está por ahí en un hotel y se va a duchar, siempre viene... A mí me ha pasado algunas veces, no voy y echo la llave en la puerta del hotel por si acaso me la dejo ahí puesta con el cerrojo. ¿Por qué? Porque nos identificamos que este es un movimiento de vaivén que también yo creo que se menciona en el libro, ¿no? El plano contra plano, que es la capacidad que tiene el cine de hacernos estar al mismo tiempo del lado de Norman y del lado de Mike. Es decir, dicho en términos literales, es un goce sadomasoquista. Sadomasoquista. Gozamos sádicamente con Norman y gozamos masoquistamente con Mario. Entonces, esa es una verdad. Hay otras, ¿eh? Y yo creo que tiene que ver con tu pregunta, ¿no? La relación de la lucha. Que todos somos psycho. Por eso decía que habría que hablar mucho del título, no está hablando de una enfermedad. Y curiosamente en los años 60 ese era el sentido que se le daba a la palabra psycho, ¿no? Donde la psicopatía no era una enfermedad. Bueno, es que no es una enfermedad, cuidado, que eso es otra. Es que si hablamos en términos técnicos, incluso psiquiátricos, la psicopatía no es una enfermedad. El psicópata no se siente enfermo, ni la mayoría de los psicópatas, y cuanto más psicópatas son, mejor son reconocidos socialmente, hacen una vida normal. De hecho, hay un test famoso de psicopatía que se hace a los presidentes de Estados Unidos, y el más psicópata de todos, no sé si saben ustedes cuál salió, ¿no? ¿Lo recuerdan? Bill Clinton, que era el más simpático y el más... Bueno, el que hizo ese test, que lo hizo a partir de imágenes también de cerebros de psicópatas, le dejó al gobierno de los Estados Unidos que hiciera imágenes
fotografía ya muy avanzadas o tal, de los cerebros de los psicópatas que estaban en las cárceles, asesinos múltiples y tal. Entonces tenía allí en su mesa de su estudio un montón de imágenes y tal, y vio una y dijo, pues este sí que es psicópata, vamos, este tiene una psicopatía altísima, voy a ver quién es. ¿Y saben ustedes quién era? Él. Y se había hecho también una historia muy famosa, ¿no? Era él, y luego, bueno, lo cuenta en un libro que efectivamente, pensando en su infancia y tal, lo que pasa, claro, no tuvo un segundo componente que suele asociarse, estas son cuestiones psiquiátricas y demás, al psicópata, que es así, porque claro, aquí pensamos en el psicópata como asesino en serie, pero esos son los menos. La mayoría de ellos son políticos muy como Bill Clinton, no quiero poner otros ejemplos, muy exitosos, o ejecutivos muy exitosos en empresas, cuidado, o profesores de universidad. Bueno, ahí sí que hay. El componente para que el psicópata se manifieste es una alteración, como asesino en serie, que haya tenido maltrato infantil, cosa que ya descubrió Freud, ¿no? El famoso, el primero que analizó Freud, ¿no? El trauma, un trauma en la infancia. Si hay trauma en la infancia y hay una psicopatía de alto, pero todos la tenemos, Sí, yo creo que cuando se hacen test psicológicos, el mínimo está entre un 10 y un 15%, lo tenemos todos, o sea que la diferencia de ya un 10% más ya supone cierto potencial en ese sentido. ¿Alguna pregunta más? ¿Has levantado la mano alguien con gafas naranjas? Que no tengo yo mis gafas. No, pero... Te has equivocado. ¿Alguien más? Nosotros hace muchos años, al principio del Festival La Pila, recibimos un corto muy gracioso que estaba grabado con Barbie y con su compañero en la estación de lucha. ¿Qué? Muy gracioso. Sí, se han hecho un montón de... Esa es Pero, otra de los pero mitos, vamos, esto fue pues, en 97, pues 10 años de relativa, muchísimo tiempo. En VHS, muy gracioso. Se ha salido al corazón. Y no hemos vuelto a recibir cosas relacionadas con esto. Voy a una pregunta. Habéis comentado que podrían haber entrado más trabajos, ¿no? En este volumen. Uno de los posibles, pienso, hipotéticamente, sería uno relacionado con psicosis y la música que tiene psicosis. Hay una referencia muy de pasada en el libro, en los cuatro. Estaba muy atento en la lectura, porque esto de la música de Bernard Herrmann tiene una importancia capital, ¿no? No sé, de todas formas, ¿qué opináis vosotros sobre el papel de la música en Psycho? De esta música en concreto, de esta composición. Te lo paso a ti, pero antes hacer una aclaración. Podría haber entrado otros muchos trabajos dentro de nuestro grupo, Por supuesto, trabajos que analicen la fotografía, la música y tal, esos vamos infinito. Pero dentro de nuestro propio grupo, y fue una pena, por ejemplo, José Luis Montalvillo, que no pudo por circunstancias personales, que estaba preparado, había otras muchas versiones y visiones, pero claro, la condición es que estuvieran dentro de nuestro grupo, por lo que decía antes, que por lo menos haya un terreno de juego común, porque si no la cosa se dispersa. En serio, no se trata de que cada uno diga lo que quiera, que haya unas reglas, ¿no? Unas reglas, que yo creo que más o menos las hemos respetado, bueno, más o menos, ¿no? La verdad que respecto a la música, pues porque yo creo que no nos hemos metido a fondo a tratarla, porque si no, pues también algo hubiera salido. Es una música que rompió en su momento el concepto de música de acompañamiento, muy descriptiva, y bueno, esos famosos castings de sandías y melones y el efecto de apuñalarlos para ver cuál podía encajar mejor, mezclándose con sonido real de apuñalamiento de piezas de carne muy grandes para producir ese eco, ¿no? Y esa, claro, sobre todo es la combinación, porque
La música al final, hombre, es una música que la escuchas por separado y te trae, pero claro, porque la asocias a la película. Si alguien que no ha visto nunca la película la escuchara la música por sí sola, pues no la apreciaría tanto, eso sin lugar a dudas. Pero vamos, sí, también sería interesante que hubiera alguien dentro del grupo que fuera músico, que tuviera mayores conocimientos técnicos, por así decirlo, de lo que es la musicología, como para poder a lo mejor haber abierto alguna vía por la que nos hubiéramos sin duda metido los demás, ¿no? Pero bueno, es un poco a lo mejor simplemente cuestión de azar. Pero bueno, sí, no sé, que estudios ahí y seguirá viendo, pero porque al final se juntan ambas cosas, pues es una tarta fantástica, ¿no? Quiero hacer una precisión. En mi opinión, pero bueno, esto ya es una opinión mía, muy discutible, por supuesto, totalmente discutible, no se debe separar en el análisis del cine la fotografía, tajantemente, de la música, de la composición del plano, que es algo que tiene que ver con lo pictórico, de la interpretación de los actores, que sería algo teatral y tal, porque precisamente una de la esencia del cine es entremezclar todo esto. Se puede disociar, digamos, en un momento puntual para hablar de ello y tal, pero nunca separarlo, ¿eh? Y por tanto, yo soy de la opinión que si se habla de la música tiene que ser con las imágenes delante, igual que se puede hablar de las imágenes con la música delante, ¿eh? Pero no separar tajantemente, como si se pudiera analizar la música de Psicosis maravillosa de Bernard Herrmann, por cierto, un gran compositor, de música de cine, de la película. No se pueden separar, sería algo totalmente artificioso. No sé si hay alguna pregunta. ¿Sí? Tengo dos pequeñas cuestiones. Creo que tenemos desde ahí. Me oí, ¿no? Una es, habéis hecho tantas conexiones que había un momento que yo pensaba que ibais a hablar de repulsión de Polanski. No sé si hay conexión. Y otra es, yo no sabía que se iba a reestrenar. En esta sala no hay nadie de menos de 35 años. ¿Los chicos jóvenes van a ir a verlo en pantalla grande? Ahí pasó el toro. Bueno, quién sabe. Yo puedo poner el ejemplo de mis hijas que tienen menos de 30 años y lo han visto en pantalla grande por primera vez hace poco, no lo habían visto nunca en pantalla y les entusiasmó. Pero claro, yo a mis hijas, claro, les hablo mucho de cine y han visto cine y tal, pero vamos, y fueron con amigos también y amigas y tal y les entusiasmó. O sea, bueno, sí, a lo mejor lo que hay que hacer es llevarles. Sí, a una universidad. A una universidad. ¿A una universidad? A una universidad. Bueno, o donde sea, no sé, bueno, pero Mercedes Miguel tiene mucho... ¿Llevaría usted a una universidad como distracción? No. ¿El qué? ¿El Psicosis? Yo sería de las madres que se lo prohibiría. ¿Cómo? No entiendo. Que se lo prohibiría. ¿A quién? ¿A los hijos? No. ¿A qué edades? Porque está explicando algo distinto. ¿Cómo? Es que no entiendo. Estás instigando a que eso pueda repercutirles para hacer. Ah, bueno, está claro. Yo he hablado de que el cine como arte no tiene que tener la función de hacernos mejores, de mejorarnos, de educarnos, bueno, que es la hipótesis de Aristóteles con su catarsis, ¿no? Que era hijo de médico, ¿no? El cine como sanación, como curación, bueno, la tragedia griega, ¿no? De la catarsis, pero tampoco de empeorarnos. Rechazo radicalmente una película como Psicosis nos haga peores. Lo rechazo radicalmente, ¿no? Igual que rechazo radicalmente la otra que nos haga mejores. Ni nos hace mejores, ni nos hace peores. Y pensar que nos hace peores es el fundamento de todas las censuras, prohibiciones, cancelaciones y demás del arte, claro. Eso es, en mi opinión, totalmente rechazable. Y militaré siempre en contra de la censura, de la cancelación, de la prohibición, de la restricción. Otra cosa es que, bueno, no se le ponga a un niño de 5 años, ¿vale?
pero bueno, mayor de edad, 18 años, o donde situemos la 16 o de lo que sea, bueno, me parece muy, muy adecuado el arte porque nos dice la verdad. Bueno, sería mejor mantener a la juventud y en general al pueblo en Matrix, todos ahí viviendo en el fondo de la caverna, eso es lo que algunos pretenden, ¿no? Pero no para ver la vida. Pero las ciencias... Hemos olvidado de Repulsión, que es otra película que va a poner... No, Repulsión, bueno, sí, por supuesto, tiene muchísimo que ver con Repulsión, claro, de Polanski. Yo creo que ahí Polanski está, además que es en blanco y negro también, y hay muchas escenas que remiten, por supuesto. Psicosis es una película clave en la historia del cine y podemos seguir su rastro en multitud de... Pero como ocurre siempre en el arte, ¿no? Es contagioso, digamos. Lo bueno es contagioso. En este caso, ¿no? Es un único caso de contagio de lo bueno, ¿no? Pero vamos, rechazo esa idea. Faltan datos. Lo que sí sé, porque bueno, estas cuestiones a mí me interesan menos y tal, pero son interesantes también, es que desde luego la Universal, ¿no? La que no apostó claramente por él, pero tampoco es una producción barata, ¿eh? De hecho, Anthony Perkins cobró $40.000 por su interpretación, cosa de la cual luego se venga Cisco haciendo que Mario robe $40.000. Y está en toda la película diciendo, es un robo, $40.000. Pero claro, $40.000 en esa época es un dinero. Anthony Perkins era una estrella máxima, número 1. Y Vera Miles lo mismo, una actriz. O sea, las dos grandes atracciones de la película a nivel de Star System son Vera Miles y Anthony Perkins. John Lavant, ¿no? Bernard Lavant y Janet Leigh, pues eran actores ya mucho más baratos y la película es muy cara, ¿eh? Eso de que se hizo con 4 duros con el equipo de televisión, que es verdad, tiene más o menos esa forma aparente y tal. La película es muy cara, aunque solo sea por el dineral que costaron y lo meticuloso que se hizo todo. Por ejemplo, hace poco Javier me ha mandado unos fotogramas de la película con las sombras, cómo están tratadas las sombras, cómo está puesta la iluminación. Eso es carísimo, conseguir unos efectos de iluminación que una sombra no tape a otra, lo cuidado del todo. Es una película cara, que arriesgaron, claro, el artista siempre arriesga. ¿Y hipotecó su casa? ¿Y hipotecó su casa? Sí, pero vamos, acertó porque se hizo millonario. Ya, bueno, se acertó, suerte, claro. Pero ya digo que esa no es la finalidad de... Ya, pero bueno, el dinero contribuye a hacer todo esto. Bueno, si queréis vamos finalizando, pero os he oído que Javier te proponía a ti, Luis, una sesión más sobre psicosis, ¿no? Sí. Con eso ya finalizáis. Sí, por una cuestión que y habéis hecho un archivo gigantesco, quiero decir ¿no? aquí, y además aprovechando que está el director de la SEMICE, que es una cuestión grave y que las instancias, las instituciones que se dedican a esto y que realmente lo pueden decir, lo pueden promover, nosotros aquí no somos nada, que todas las versiones que podemos ver de psicosis están alteradas, están mutiladas, porque se ha pasado del formato cuadrado al panorámico. Entonces hay un momento, voy a poner solo un ejemplo. Entonces, todo esto le hemos dedicado mucho tiempo y tal, y que después de, cuando llega Anthony Perkins y ve el cuerpo muerto de Mario y tal, hay un montón de planos, eso en la última sesión lo vimos, ¿no? Donde aparece la mano, continuamente las manos de Norman Bates. Y hay un momento que se coloca la mano izquierda en el pecho, y es exactamente, porque esto lo ha hablado esto Javier, es exactamente el caballero en el pecho de Berco.
presencia de la iconografía española en la película, no solo de la Cabra Javier, de la Virgen de la Esperanza o Virgen de la O, de la Piedad y otras referencias, es importante. Pero claro, si vemos ahora mismo cualquier copia de Psicosis, no vemos eso porque está cortada la mano por los dedos, pero eso es un atentado que sería inconcebible en pintura, que se recortara un cuadro, en novela, que se recortara, y en el cine se está haciendo continuamente. Las versiones que hemos visto de Centauros del Desierto, de un montón de películas clásicas, sobre todo anteriores a 1960, porque encaja mejor en la televisión, en una pantalla como esa. Antes está puesta ahí las imágenes, una versión en panorámico, ¿no? Encaja mejor en las televisiones planas actuales, o digamos en las pantallas de cine y demás en panorámico. Claro, se hace el panorámico a costa de quitar un trozo de fotograma por arriba o por abajo. Entonces, pues, Javier lo que pretende es que empecemos otra vez otros 4 años viendo lo que nos han quitado este recorte del formato, que es mucho. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo, hay un montón de planos en los que se ven un montón de líneas paralelas por encima de la cabeza de Mario, por ejemplo, cuando llega a comprar el coche, hay unas cuerdas con banderitas, no sé si lo recuerdan, pero en las versiones que vemos solo se ven 2. Y cuando vemos la versión corta, por cierto, la hemos podido ver porque un coleccionista por ahí, esto me invita a la última película de Víctor Erice, ¿no? Cerrar los ojos. Hay un coleccionista por ahí que tenía un VHS, que cuando se emitió hace un montón de años en televisión española, la grabó. Y ahí se emitió bien, porque en aquella época se admitía que no le importaba al público que hubiera franjas negras, como tiene que haber para respetar el formato, ¿no? Entonces, gracias a eso hemos podido ver que hay 5 o 6 cables, con lo cual aparecen líneas ahí. Pero lo mismo ocurre con las líneas del poste de la luz del policía, que hay un montón de líneas, y otros muchos planos. ¿En qué está rimando esto? Lógicamente con las líneas de los títulos de crédito de Saúl Bas, que van troceando los nombres, el nombre literalmente, Janel Ley, ¿no? Si no se recuerdan, las líneas horizontales, las líneas horizontales de la persiana que aparece en la habitación del hotel al principio de la película, y todas estas rimas, connotaciones que podemos establecer y tal, se pierden con el formato. Entonces sí que voy a hacer un vídeo denunciando esto y poniendo 2 o 3 ejemplos, pero claro, otros 4 años más. Sí. Pero vamos, lo que quiero aprovechar aquí para denunciarlo públicamente, y que esto se tiene, en Francia se intentó desde el Ministerio de Cultura prohibir, porque esto viene de las multinacionales americanas, con criterios meramente mercantilistas y tal, destrozan las películas. Entonces aquí no se instruye una película que no respete el formato. Y la que se va a estrenar en 4K, esta que dices tú que están preparándola para verla en pantalla grande, seguramente será también una mutilada. Pues, buena pregunta, vamos a ver. Bueno, la mayor mutilación que se ha hecho ha sido para las copias de DVD. En los DVDs estos que han circulado, todos los DVDs que hay por ahí, esa es la mayor mutilación que se ha hecho. Afortunadamente yo la copia que he utilizado es la que menos recorte tiene, porque las hay peores, pero los hay, claro. Ni les cuento el pitorreo que hay en mi casa, ¿no? Tengo que haber detectado hace 4 años. Suponemos. Bueno, es que, por ejemplo, nos venden el Blu-ray y nos dicen que es un formato pues, definitivo respecto al anterior, que es el DVD, pero con el Blu-ray, por ejemplo, muchas veces lo que hacían simplemente era aprovechar el máster del DVD y pasarlo al Blu-ray, sin más, vamos, con toda impunidad. Sí que quería yo, antes de terminar, que la pregunta que planteó él, no sé tu nombre, ¿cómo se llama? Diego. No, me parece muy interesante porque él planteaba que en ese reestreno que decía que cuánta gente menor de 35 años irá, y decías tú que tus hijas, que son menores, les pusieron al cine. Yo sí que observo ahora que tengo ya una edad también bastante respetable, pues que voy mucho, por ejemplo, a la Aula Mergelina a ver las películas que proyecta Castán, o voy al Cine Club Casablanca, o voy a cosas fuera de lo cine comercial convencional que también. Y lo que veo es que efectivamente la media de edad que vamos es muy alta. O sea, están los chavales en la Facultad de Derecho, cuando voy a la Mergelina y salen todas de las aulas a descansar entre clase y clase, y veo que van al baño a ver qué voy yo, y yo ya soy
es una veterana y ellos son muy jóvenes, pero hay muy poca gente joven que vaya a estas cosas. Que yo recuerdo que, por ejemplo, cuando se proyectaba aquí en la Caja de España, cuando la obra social y hacían los escritos famosos, yo era muy joven, yo tenía 20 y tantos años. Los jóvenes aquellos son... Es que no me perdía una película. Yo creo que es que la deben de ver en otros formatos. Olga, es que éramos los mismos, pero 20 años Sí, son más jóvenes. Pero éramos los mismos. ¿Y a tus hijas también irán al cine o lo verán en otros formatos? ¿O qué opináis al respecto? ¿Cómo lo veis? El futuro. Lo que opino radicalmente es que el cine se tiene que ver en una sala de cine, en versión original subtitulada, porque bueno, hemos hablado del formato, pero podríamos entrar en otros detalles. Por ejemplo, Psicosis está hecha para ser proyectada con un arco voltaico, era lo que se hacía antes, los arcos que había que pusieron una luz blanca purísima. Si eso lo viéramos en una reconstrucción adecuada, ya no en el formato original, sino con la luz, la película está excesivamente oscurecida tal y como la vemos ahora. Quiero decir, igual que en el mundo de la pintura se ha recuperado hacer restauraciones y conservar los cuadros en los espacios adecuados y tal, con el cine se tendrá que hacer lo mismo. Tendrá que haber salas donde se proyecte con carbono, el arco de carbono que se hacía antes, con esa luz blanca, se proyecte en celuloide, de lo que habla también Mr. Erice, en cerrar los ojos, se proyecte con el formato no mutilado y demás. Pero bueno, no nos engañemos, ya ese cine ya no será el arte, ya no será el arte adjetivo que fue de la juventud en la nuestra. Ellos tienen ahora otros artes adjetivos. Entonces, aquí es un problema general, cómo acceder al arte poético, que es lo que a mí me interesa, el arte sustantivo. Bueno, pues yo creo que en el mismo plano que accedemos a la pintura, a la literatura, tal, eso tiene que ser elitista, pero no de un elitismo del dinero o de los privilegios, sino del elitismo del sacrificio, del Carlos Javier, del que se quiera sacrificar, del que se quiera esforzar. Todo cuesta leer buena literatura, cuesta leer, como dijo Tarkovsky, esculpir el tiempo, cuesta casi tanto leer bien un buen libro como escribirlo. Cuesta casi tanto interpretar una película como hacerla, ¿no? Pero no tanto, eso es exagerar. No, pero lo dice Tarkovsky en esculpir el tiempo, ¿eh? Parece que exagera. Claro que cuesta mucho, cuesta un esfuerzo enorme. Pues hemos estado 4 años ahí. Yo creo que es una cuestión cultural. Cuando yo estaba en la facultad, cuando yo estudiaba, se estudiaba en un modelo que te gustara, tenía que gustar Tarkovsky, tenía que tenía que gustar Pasolini, Tarkovsky, etcétera, etcétera. Además, cuando volvías a clase quedaba fatal. Es que ahora mismo no está de moda eso. Está de moda las series y además más series que yo doy clase de cine. Y creo que es una cuestión cultural, es una cuestión de que se cada generación tiene sus artes, ¿cómo se puede arreglar sus eso? artes adjetivos. Habéis dicho antes lo de Psicosis, ¿no? Que si irán los jóvenes a verla, pues no es tanto cultural, sino cómo se consume la cultura. No, pero, es lo que ha cambiado. Ahora el paradigma a lo mejor son las plataformas, pero nadie puede asegurar que vaya a durar X años. También desaparecerá. Pero yo he puesto Psicosis, he puesto la escena de Psicosis a mis alumnos y yo estoy hablando de bachiller, estoy hablando de tercero, y no se la creen esa escena, la de la lucha. Dicen que no, que se nota muchísimo. Eso no es creíble, ¿no? No voy a pagarlo porque no. Pero bueno, nosotros íbamos mucho al cine, pero no íbamos al teatro. Teatro clásico, yo no recuerdo de ¿Y ahora se va al teatro? No, te quiero decir que ni íbamos al teatro ni leíamos. Sin embargo, mis padres iban todas las semanas en Madrid al teatro. Mi abuelo leía no sé cuánto, aquellos libros que se publicaban en serie y tal, todas las semanas compraba un libro para leerlo. Es decir, cada generación tiene sus artes adjetivos, ellos tienen otro y no van a volver a este. Ahora,
El problema es generar el teatro como arte poético, la literatura como arte poético, el cine como arte poético, la pintura como arte poético, es general, yo creo, para todas las prácticas artísticas. Y ante todo, yo le llamo síndrome del abuelo cebolleta, yo me llevé una sorpresa cuando leí a Catón el Viejo, que es del siglo I o anterior al siglo I, no me acuerdo, que dice exactamente esto: a los jóvenes ahora no se preocupan por el saber, por el conocimiento, los jóvenes ahora se preocupan de los mayores, se preocupan de su familia, son unos gamberros, no tienen, bueno, son sus palabras en latín y demás. Se estaba quejando, decir esto de quejarnos de las generaciones anteriores y compararnos con las nuestras, pues es un consuelo, como lo decíamos antes, ¿no? Un consuelo cebolleta que me parece a mí que no, ni la nuestra fue mejor que esta, ni mejor que la anterior, sino diferente, y luego para mi generación el cine ha sido, la referencia, eso ya no va a volver a pasar, ha sido la referencia. Ahora lo que tenemos que hacer es recuperar el cine para todas las edades, siempre un público minoritario relativamente, que puede ser muy numeroso, ¿no? Recuperar el cine en el mismo plano que recuperamos la pintura. La pintura, en mi época no se hacían largas colas para ir a una exposición de Monet en Madrid. Sin embargo, ahora están agotadas todas las entradas de la exposición de Monet hasta no sé cuándo. Y tiene pases cada hora en la exposición de Monet, tiene pases cada hora, todos los días. ¿Eso se daba en nuestra época? No. ¿Se ha recuperado de algo que es del siglo XIX, principios del XX? Pues sí. En ese plano se puede... Ahora, pretender que el cine sea el referente cultural que fue para nuestra generación. No. Fíjate que, por ejemplo, cuando han dado los Oscars este año, que se llevó todo la película esta, que a mí me pareció terrible, no impresionada, la de todo la en todas partes, parece ser que decían los académicos, o he oído por ahí algún argumento de que era una forma de invitar a las nuevas generaciones a que fueran al cine y no vieran las películas en las plataformas. Pero yo no sé si realmente, yo creo que es más bien lo que tú dices, o sea, es que esa película no creo yo que pase a la historia del cine. Yo personalmente fui a verla cuando ganó tantísimos premios, porque dije, bueno, había visto el tráiler antes y no me había interesado nada, y dije, bueno, si había todos los Oscars, voy a verla. Y yo me aburrí como una ostra. Entonces, lo que quiero decir con esto es que posiblemente sí que cambien culturalmente los gustos, cambien muchas cosas, pero yo no sé, lo que tú dices, estoy completamente de acuerdo, creo que los referentes van a ser muy distintos. Bueno, es que yo he dicho que el cine se tiene que ver en el cine, pero claro, el empresario del cine dice, no, que la gente tiene que volver al cine para una cuestión empresarial, para que el negocio sea sostenible, pues son cosas diferentes. Bueno. Yo digo que una película hay que verla en un formato adecuado, en condiciones adecuadas en un cine, como se ve en un museo un cuadro, en el contexto adecuado y demás, pero eso es independiente de que ahora, a efectos económicos y para sostener todo el entramado económico que hay de salas y de distribuidoras y tal, se fomente que la gente vaya al cine, que no es algo que a mí me interese, ni poco ni mucho. Bueno, sí, bueno, mejor, ¿no? Que se compren muchos libros, que vaya la gente mucho al cine, que vaya al teatro y que no se dedique a otras cosas, ¿no? Pero peor. Pero no es eso de lo que hablamos en el libro. Claro. Sí. Ya sabíamos también que este libro no iba a ser un bestseller, ¿no? Entonces hay que hacer cosas que no va a leer casi nadie. Bueno, si os parece, lo vamos finalizando. Me parece, bueno, Olga, que vamos a ver Psicosis en 4K, los delincuentes habituales, salvo que lo proyectaran en la Seminci, entonces estaría la sala llena. Pero bueno, salva sea la broma, yo creo que es el momento de ir finalizando. Os agradezco a los que habéis estado aquí como público vuestra asistencia. Sin público no tiene sentido absolutamente nada y este acto tampoco lo tendría. Por supuesto, agradecer a Luis y a Javier el haber estado aquí, su exposición, el haber hecho este libro, el haber hecho ese álbum sonoro tremendo con tantas horas sobre Psicosis, pendiente de eso que acabas de confirmarnos, que vais a hacer también. Animo, me parece, la verdad, una empresa digna de algún premio o alguna cosa, algún tipo de reconocimiento. Bueno, y aunque todo esto hemos hablado de lo poético y demás,
El libro está a la venta, ¿eh? Iba a acabar, el libro está a la venta. Yo he aprendido mucho con el libro, se lo comenté a Javier, que con él he tenido más contacto estas semanas, pero aparte de haber aprendido mucho, no solo sobre psicosis, sobre Hitchcock, sino sobre el cine, lo que es el cine, quiero decir, también es un libro ameno, quiero decir, como lo ha contado hace un momento Luis, quiero decir, realmente lo que nos devuelve más gozo, más placer, es lo que nos requiere un esfuerzo. Si no, el placer es un placer de baja calidad y dura muy poquito. Así que os animo a leerlo, os animo por tanto a comprarlo, que está ahí, y además los autores de los 4, si queréis firmar, lo van a firmar. Y bueno, muchas gracias esta otra ocasión, y para mí ha sido un gustazo estar con todos vosotros. No,